Buenas noches, vamos a dictar una breve capacitación sobre la introducción a las pruebas de software. Las pruebas de software son investigaciones técnicas o empíricas con el objetivo de proporcionar información objetiva sobre la calidad de un producto. Hay una diferencia entre la verificación y la validación. Verificación es el proceso de evaluar que un sistema o componente pueda cumplir ciertas determinadas condiciones, mientras que la validación es evaluar el componente durante o al final del proceso de desarrollo y verificar que cumple con las necesidades del cliente. Algunos ítems o conceptos de pruebas son el concepto de bug o hallazgo, casos de prueba, entrada o salida. En este ejemplo podemos ver qué es una prueba. Básicamente está un problema planteado y es definir, por ejemplo, si está bien una camisa. Los valores de prueba es definir el cuerpo, las acciones es ponerse la camisa, abrochársela, moverse un poco, mirarse al espejo y el resultado esperado es que la camisa sea la apropiada para elegancia y confort. Los casos de prueba son finitos, es decir, debemos definir cuáles van a ser los casos de prueba que se van a especificar para un desarrollo y deben ser medibles. Las fases de prueba es el diseño de las pruebas en donde se utilizan unas técnicas específicas, la generación de los casos de prueba en donde necesariamente se van a requerir de datos de prueba, una definición del procedimiento de la prueba, de cómo se va a hacer y en dónde se va a hacer, ejecutar la prueba y por lo último generar un informe de resultados. Existen dos tipos de pruebas, las estructurales o de caja blanca y las pruebas funcionales o de caja negra. Los niveles de prueba básicamente van de acuerdo al proceso de desarrollo y el proceso de prueba. Entonces, cuando son componentes aislados, se hacen pruebas unitarias. Cuando es integración de componentes, se hacen pruebas de integración. Cuando son requisitos del sistema, se hacen pruebas del sistema. Cuando son pasos a producción, se hacen pruebas de implantación. Cuando son necesidades de los usuarios, se hacen pruebas de aceptación. Las pruebas unitarias son ejecutadas durante la ejecución del desarrollo. Generalmente las hacen directamente los desarrolladores. Ellos utilizan técnicas como análisis de caminos, partición de categorías, mutaciones o algoritmos genéricos. Las de integración, a su vez, también son realizadas generalmente por el equipo de desarrollo y se ejecutan durante el proceso de construcción en donde realizan pruebas no solo del componente desarrollado, sino con los otros componentes o interfaces con los que tenga relación dicho componente. Las pruebas del sistema se ejecutan también en la parte de la construcción, ya son partes más completas y su objetivo es probar al fondo el sistema, comprobando la funcionalidad e integralidad del proyecto. Básicamente lo que hace es probar ese componente con los demás módulos o herramientas del sistema. Las pruebas de implantación se ejecutan durante el entorno o pasos a producción. El objetivo es garantizar que las pruebas realizadas anteriormente suplan sus necesidades y garanticen que esa integración se haga de forma efectiva con los componentes que se encuentran productivos. Las pruebas de aceptación son las pruebas que generalmente realizan los usuarios y garantizan que el sistema sí cumple con los requisitos que ellos han definido. Las pruebas de regresión se ejecutan durante el mantenimiento del sistema. Si durante alguna de las anteriores pruebas se encuentran algún tipo de hallazgos, hay que hacer una prueba de regresión, que básicamente es reprobar lo que ya se había probado, garantizando que el hallazgo haya sido solucionado. Las características de una buena prueba es que hay que tener una alta probabilidad de encontrar el fallo, no deben ser redundantes, deben
ser de la mejor cosecha, es decir, seleccionar la prueba que mejor satisfaga el escenario. No debe ser ni muy sencilla ni muy compleja. Un concepto que se está utilizando últimamente es la automatización de pruebas, en la cual lo que se busca es, valga la redundancia, automatizar las pruebas por medio de un software, diseñando los casos de prueba, codificando las pruebas, ejecutando las pruebas o en su defecto evaluando resultados. La automatización permite una mayor rapidez en la ejecución, utiliza menos recursos y se evitan pruebas obsoletas. Sin embargo, actualmente existen muy pocas herramientas, se necesita una base que a menudo no existe y se requiere de un conjunto y se requiere de un soporte de pruebas que se deben especificar por una persona en específico. En conclusión, probar es ejecutar casos de prueba. Los casos de prueba son entradas más las acciones más la salida. Y lo que se desea entre las pruebas es la salida obtenida debe ser igual a la esperada. Si la salida obtenida es diferente a la esperada, no es una prueba satisfactoria. ¿Un programa que pasa todos los casos de prueba es un programa sin errores? No necesariamente. En la actualidad, algún tipo de defecto se genera en el software. La idea con los casos de prueba y el testing es mitigar al máximo estos errores. La automatización de prueba optimiza tiempos y costos, y un software con la mitigación máxima de errores es considerado un software de calidad. Muchas gracias.